Muy bien, qué bueno saludarte. Bienvenidos a la nueva materia, Panorama del Antiguo Testamento. Siéntete bienvenido, porque para mí es un placer saludarte. Agradecidos a Dios por poder llegar hasta aquí. Y estamos por comenzar una materia extraordinaria. Vamos a recorrer todo el Antiguo Testamento, vamos a meternos en libros que quizá nunca antes estudiaste. Pero no tengo duda que van a tener para ti una lección y cada clase vamos a terminar con un desafío particular. Así que yo te pido que ahí donde estás abroches tus cinturones, te prepares porque esta materia tiene un condimento particular. Y vamos a través de los días, de los videos, a poder disfrutar de todo lo que Dios quiere decirnos. Así que te invito ahí a que, como siempre digo, toma tu Biblia, las notas de clase, tu apunte, oídos atentos, corazón dispuesto para escuchar y enseñar aquello que Dios quiere decirte y que tú puedas aprender aquello que Dios quiere enseñarte. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por llegar a una nueva materia. Pon tu mano sobre nosotros, permítenos disfrutarla. Permítenos, Señor, descubrir las verdades que hay en el Antiguo Testamento. Permítenos, Señor, verte a ti a través del Antiguo Testamento. Por eso, encomiendo a mis alumnos, me encomiendo, Señor, a mí mismo, allí en tus manos, para que tú nos guíes a toda verdad y podamos tener claridad, formación y transformación. Oramos agradecidos y confiados en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, en primer lugar, decirte que allí en tus notas de clase y la guía de examen particularmente y los requisitos de la materia, las notas de clase ya nos vamos a meter con toda nuestra introducción, pero en la guía de examen allí tienes los requisitos para esta materia y el trabajo consiste en hacer allí un estudio profundo sobre los 400 años de silencio. ¿Qué pasó en verdad entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento? Algo ocurrió allí, algo se forjó en ese lugar. Muchos le llaman, por supuesto, el silencio, pero Dios realmente ha estado en silencio. Claro, cuando le llaman 400 años de silencio, quiere decir que no hubo profeta que profetizó ni dejó un mensaje para el pueblo. Pero allí ocurrieron eventos, sucesos, imperios que se levantaron como el imperio persa y allí vas a poder descubrir lo hermoso y maravilloso entre los dos testamentos. Así que a ponernos el tiempo, a indagar y a presentar un trabajo profundo como Dios merece en esta materia. Bueno, vamos a comenzar pues ahí, toma tus notas de clase, por favor. Y ten presente que tenemos que comenzar, por supuesto, con una introducción aquí, porque bien hacemos en mencionar algunos principios importantes sobre esta materia, estas notas del Antiguo Testamento. Pero, claro, lo primero que deberíamos hacer cuando pensamos en el panorama del Antiguo Testamento es pensar en Cristo y el Antiguo Testamento. Y entonces allí en tus notas tú tienes algunas verdades interesantes. No sin antes recordar que al abarcar en este curso el panorama del Antiguo Testamento, partimos de una base y es una base de fe. Partimos de esa base que no es una fe ciega ni tampoco una fe nacida de un fanatismo. Es una fe proveniente de Dios y es basada en las evidencias bíblicas que nosotros tenemos y que contienen la historia. Por ejemplo, la geografía, los usos y costumbres de tierras bíblicas, arqueología, antropología y cuantas otras cosas más. Pero partimos de nuestra base de fe allí. En breve vamos a descubrir juntos cómo nos llegó el Antiguo Testamento. ¿Ves cómo nosotros tenemos estos escritos allí? Claro está mencionar que el Antiguo Testamento fue escrito
antes de la venida de Jesucristo. Esto recuérdalo, fue escrito antes de la venida de Jesucristo. De hecho, no es simplemente un libro, sino que compone 39 libros importantes, porque desde allí nos muestran a Cristo. Y va a comenzar ahí Dios, ahí creando el universo, luego crea a la humanidad ahí, y luego se gesta, nace allí la nación de Israel. Y entonces, a través de todo este panorama, vamos a descubrir, pues, lo que Dios quiere decirnos, qué vemos detrás del panorama del Antiguo Testamento. No olvides que cuando nace la nación de Israel allí, de ese linaje, ahí nace el Salvador, el Hijo de Dios. Pero yo quiero que veamos juntos algunas verdades interesantes aquí que puedes encontrar en tus notas. Por favor, así que pon ahí en tus notas la atención adecuada para que podamos nosotros comenzar a descubrir estas verdades. Ahora, lo importante es que Cristo, a lo largo de su ministerio en los evangelios, notamos que Él conocía la plenitud autoritaria de las Escrituras. Es importante esto. De hecho, cuando caminó en su ministerio, Él discrepó con algunos líderes judíos allí sobre ciertos asuntos, y es interesante que no hay evidencias, note ahí, no hay evidencias en ninguna parte del Nuevo Testamento de controversia sobre la inspiración o la autoridad del Antiguo Testamento. No es que el Nuevo Testamento abolió el Antiguo Testamento, no. El Antiguo Testamento es el puente por donde podemos ver a Cristo. Es el trampolín que nos lleva a la persona de Cristo y a la cruz del Calvario allí. Ahora, cuando Jesucristo caminaba a lo largo de su ministerio, con frecuencia Él apelaba al Antiguo Testamento. Cuando enseñaba, cuando hacía ciertas declaraciones sobre sí mismo, usaba el Antiguo Testamento. Ahora, ¿te acuerdas tú en Mateo capítulo 4? Allí el Señor 3 veces dijo, escrito está, y citó pasajes del Antiguo Testamento. Es decir, que Él nos dejó allí, nos garantizó un testimonio claro de la autoridad, de la importancia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora los judíos comenzaron a discutir con Él, ¿no? Y entonces Él comienza a llamarse Hijo de Dios, y lo vemos en Juan, citando también allí ciertos aspectos del Antiguo Testamento, pero mostrándonos la confiabilidad de las Escrituras. Esto es muy, muy importante ahí. Ahora, cuando lo comparamos, y esto atiende bien, lo puedes también observar en tus notas de clase, cuando comparamos el punto de vista de la mayoría de los judíos contemporáneos, el enfoque que Jesús le dio al Antiguo Testamento es dinámico más que estático. Es dinámico. Es decir, que Cristo no tomó el Antiguo Testamento como un catálogo ahí de principios fijos que regía la conducta religiosa de aquellos tiempos, sino lo tomó como un libro inspirado, autorizado de la actividad de Dios en la historia, ¿ves? Actividad que se precipita allí hacia su desenlace en el reino venidero. Así que estas palabras de Jesús son espíritu y vida. Interesante esto, son espíritu y vida en Juan 6:63. También el Antiguo Testamento entonces es considerado desde la perspectiva de Jesús y conduce a la vida. Ahora, tenemos que ver algunos personajes, apóstoles que en el Nuevo Testamento tomaron como base de sus escritos el Antiguo Testamento. Ahora, el apóstol Pablo, y podemos ver allí nuestro título, Pablo y el Antiguo Testamento. Ahora, es muy interesante como judío y rabí,
Saulo de Tarso conocía bien el Antiguo Testamento. De hecho, el apóstol Pablo también, cuando escribe las epístolas, ya convertido, él va a escribir sus cartas conociendo un caudal de significado nuevo. Él conoce, y ahora, ¿qué pasó? Fíjate, antiguamente, cuando él era Saulo de Tarso, conocía el Antiguo Testamento. Pero cuando se convierte en Pablo, el apóstol de Jesucristo, ahora era transformado por el Antiguo Testamento. Él había comprendido la verdad de lo que Dios había revelado antiguamente. Como se conoce, técnicamente se conoce como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Ves? Y Pablo, a través de sus escritos, va a arrojarnos un caudal interesante allí sobre el Antiguo Testamento. Entonces, decimos que como Saulo conocía el Antiguo Testamento, como Pablo fue transformado ahí. Ahora, al igual que el mismo Cristo, él aceptó la plena inspiración y autoridad de las Escrituras. De hecho, en 2 de Timoteo 3:16, en ese momento no estaba el canon ahí final del Nuevo Testamento, eran cartas, las cuales él enviaba. Se alimentaban y se preparaban a través de los escritos del Antiguo Testamento. Y Pablo va a decir toda la Escritura. Claro que ese concepto allí en el griego implica aún el Nuevo Testamento, en nuestros días hoy. Pero Pablo nos mostró allí, comprendió el significado más profundo de comprender y de toda la Escritura. Estaba en la expectativa del Nuevo Testamento y en la preparación para el Nuevo Testamento. Será tema cuando veamos el panorama del Nuevo Testamento. Ahora, las semejanzas entre el enfoque de Jesús y el de Pablo son muy importantes. Son muy importantes porque son allí realmente hilvanadas a través de toda la inspiración verbal y plenaria, no son una simple coincidencia allí. Esto es importante que lo entendamos. Ahora, cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, tenemos que considerar algunas cosas aún más importantes. De hecho, como clase de introducción estamos considerando esto. Luego vas a ver en los sucesivos videos verdades interesantes al respecto del Antiguo Testamento y los libros que vamos a comenzar a considerar, y vamos a meternos en cada uno de ellos y vamos a descubrir verdades sumamente importantes para nuestra vida. Ahora, tenemos que continuar entonces mencionando allí algunos conceptos importantes. Yo los marqué en sus notas de clase. Mira, Pablo, por su disposición de honrar las Escrituras, usó allí argumentos para confirmar allí sus verdades, inspiradas a través del Espíritu Santo. Y apeló, pues, al Antiguo Testamento. De hecho, Pablo fue tan drásticamente transformado por el Antiguo Testamento en su estudio y comprensión, que Cristo no era solo un factor que añadía sentido al Antiguo Testamento, sino el único medio para entender correctamente el Antiguo Testamento. Note ahí, grábate esto. Para Pablo fue tan drástica la transformación a través del Antiguo Testamento cuando se convierte, que Cristo no era solo un factor que añadía sentido al Antiguo Testamento, sino más bien el único medio para entender correctamente el Antiguo Testamento. De hecho, no solo reconocía a Cristo en el Antiguo Testamento, sino que veía el alcance de la profecía y la historia del Antiguo Testamento desde una perspectiva mesiánica allí. Y entonces, a través del Antiguo Testamento, se iba a encontrar desplegado y cumplido en Jesucristo
y en su nueva creación, esa perspectiva que se nos presenta. De hecho, el apóstol Pablo, en sus escritos, en sus epístolas, es quien más cita el Antiguo Testamento. Note la importancia de Pablo. El Antiguo Testamento para él era vital. Él lo había comprendido. No es que solo lo sabía. Y es este principio que siempre insistimos nosotros, ¿ves? No es solo saber. Nosotros podemos saber el Nuevo Testamento, podemos saber la Biblia, pero Pablo tenía un compromiso tal que había transformado su vida. Había visto el carácter, la persona de Cristo y había sido reflejado en su vida. Por eso, a través de esta materia, yo voy a invitarte a que podamos ver a Cristo allí. Y a través de la historia vamos a pasar por el Pentateuco, vamos a pasar por los libros históricos, vamos a pasar por los salmos, los libros poéticos, vamos a pasar por los libros proféticos. Y ahí seguramente Dios va a decirte algo importante para tu vida. Te dije que como requisito para esta materia tienes que tomar un trabajo sobre los 400 años de silencio. Yo apenas aquí en tus notas verás coloqué una breve referencia. Una referencia, podemos decir una reseña acerca de los 400 años de silencio. Ahora, mencioné que durante este periodo no se levantó ningún profeta. Dios no levantó ningún profeta, ni siquiera hubo una revelación de parte de Dios. Pero, sin embargo, por medio de la historia podemos ver la soberana mano de Dios allí. Su soberana mano preparando todo el escenario para la llegada de su Hijo al mundo. Esto es importante remarcarlo. Es importante enfatizarlo aún en tu trabajo práctico. Ahora, ese famoso largo silencio allí formaba parte indudablemente del plan perfecto de Dios. Ciertamente es interesante que los caminos de Dios están totalmente fuera del alcance del hombre. No los podemos comprender, así que te invito a ver un texto. Isaías 55:9. Busca allí tu Biblia, pues, Isaías 55:9. Quizá hoy no vamos a analizar tantos pasajes, sí las próximas clases, pasajes puntuales importantes que nos van a ayudar a despejar a veces algunas ciertas dudas. Pero fíjate entonces en Isaías 55:9. Es un capítulo extraordinario pero al llegar al texto 9, nota conmigo, ahí espero que estés con tu Biblia abierta, tu lapicera, tu resaltador, anotando y todo lo demás. Fíjate el versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora me encanta el texto 11 ahí. El texto 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Analizaremos este pasaje en otra ocasión, pero fíjate allí en tus notas, por favor. Aquí, a ver, quizá tú tienes otra versión que nos va a... Siempre otras versiones nos ayudan a abrir un concepto interesante, ¿ves? Por eso tú tienes la 1960, yo uso la 1960, pero por allí tú tienes otra versión y haces bien en consultarla también cuando estudias como estudiante de la Biblia, es cotejar también con otras versiones. Pero tenemos que ir al idioma hebreo. Recuerda que el hebreo es el idioma del Antiguo Testamento, ya vamos a hablar los minutos próximos algo al respecto de eso. Pero aquí nota algo interesante, a mí me encanta de este texto 9. Porque acaba de decir, como son más altos. Ahí la expresión, claro, en el hebreo se traduce estar por encima. Dice, como están por encima los cielos que la tierra. Ahora, note algo allí del texto. Dice, pues, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más
altos. Ahora, 2 veces usa aquí la expresión altos. Nada más que la primera es gobhu, estar por encima. La segunda vez que se usa es gabá. Ahora, ¿cómo traducimos gabá? Mira, difíciles de comprender. Difíciles de comprender. Dice, como están por encima los cielos que la tierra, así son mis caminos. Note ahí, qué interesante. Así son mis caminos. Difíciles de comprender. Difíciles de comprender. Sobre, dice el texto, lo que tú vas caminando. Ay, ¿cuántas veces hemos ido caminando en la vida sin comprender lo que Dios hacía? Por eso este texto nos ayuda a confirmar lo que siempre enseñamos, que Dios no nos manda a comprender, nos manda a aceptar. ¿Ves? Y cuántas veces tú vas ahí a preguntarte, te habrás preguntado, ay Dios, ¿por qué así? ¿Por qué así? Dice, mira, están más altos allí, están por encima los cielos. Ahora, este concepto, por encima, tiene que ver con prioridades, ¿ves? Tiene que ver allí con un concepto soberano que Dios preparó. Está hablando allí de Él mismo. Él habita en el cielo. Y entonces dice, mira, están más altos que la tierra, ¿ves? Por eso nunca vas a comprender. Hay una canción que cantábamos, quizá tú también, cuando éramos pequeños, sobre, que decía, ¿no? Sube hasta el cielo y verás qué pequeñito el mundo es. Y la canción comienza diciendo, yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber, grande por su valor. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande solo es Dios. ¿Ves? Ahí nos muestra el texto la grandeza. ¿Ves? Tiene importancia para ti el cielo. Como son más altos los cielos, así son difíciles de comprender. Ahora quiero enseñarte 2 conceptos. Note que aquí el texto va a hablar de mis pensamientos, dice Dios, sobre vuestros pensamientos. Ahora, a ver, tenemos que entender estos 2 principios. No es lo mismo que Dios diga o hable de mis pensamientos a que hable de nuestros pensamientos. La expresión ahí que refiere a Dios, Él dice mis pensamientos, ahí se usa una palabra larga en hebreo, que literalmente se traduce como plan. Dice entonces el texto allí, como son los cielos más altos, son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis planes, note ahí, más que vuestro pensamiento. Ahora para ver cómo es plan, pensamiento, para el hombre aquí se usa otra palabra, Isaías usa otra palabra, ¿ves? También puede traducirse como plan, pero la idea de la expresión literalmente es deseos. ¿Ves ahí? Deseos. Pues entonces dice, como son más altos los cielos que la tierra, así es más alto, dice, o mejor dicho, como son más altos los cielos, aún difíciles de comprender, mis caminos, dice allí, más altos vuestros caminos, y mi plan más que vuestro deseo, o en el hebreo se debe leer sobre tus deseos. Note ahí, sobre tus deseos o sobre tus planes. Creo que tenemos que aprender mucho de esto, porque últimamente se ve a creyentes que están ahí, viste, armando sus planes. Ellos arman sus planes, ¿no? Y a dónde van a ir, con quién van a estar, qué van a estudiar, y después pretenden que Dios bendiga esos planes, pero no te equivoques, fueron tus decisiones, fueron tus planes, no los de Dios. ¿Le preguntaste a Dios si ese era su corazón para ti?
Por eso cada vez que emprendemos un viaje de decisiones y elecciones, tenemos que orar ahí, preguntando a Dios si ese era su corazón para nosotros. Y comenzamos pues a decidir, ¿viste? Y decimos, ay no, Dios no me bendijo, mira cómo me va. ¿Y cómo no te va a ir mal, viejo? Si nunca oraste a Dios para que Él confirme su voluntad en ti. ¿Ves? Por eso dice, mi plan más que tus deseos ahí. ¿Ves? Para Dios pesa más. Es más importante su plan sobre ti que tus propios deseos, que mis propios deseos. Ahora, pensando entonces en los 400 años de silencio, tenemos que entender que la atmósfera política, religiosa y social de Palestina cambió significativamente durante el período que estamos mencionando. Mucho de lo que sucedió allí, es interesante, fue predicho por el profeta Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, 11, y al ver esto podemos comparar los eventos históricos y nos damos cuenta de esta realidad. Ahora, Israel, en estos 400 años de silencio, estuvo bajo el control del imperio persa. Márcalo esto. Estuvo bajo el control del imperio persa. Es importante que en tu trabajo incluyas significativamente todos estos aspectos. ¿En qué año fue el control del imperio persa sobre Israel? Del 532 al 332 a.C. Mucho tiempo allí. Ahora es interesante que los persas permitieron a los judíos, permitieron a Israel practicar la religión. Ellos no interferían allí en las prácticas de los judíos. Aún es interesante, se les permitió reconstruir y tener la adoración en el templo. Ahí hay pasajes, segunda de Crónicas 36, Esdras 1:1, es interesante. Ahora, este periodo incluyó aproximadamente los últimos 100 años del período del Antiguo Testamento y cerca de los primeros 100 años del período intertestamentario. Marca esto, por favor. Marca esto. Este período incluyó aproximadamente 100 años del período del Antiguo Testamento y cerca de los primeros 100 años del período intertestamentario, es decir, en ese proceso entre los dos testamentos. Ahora, un dato interesante, Alejandro el Grande, así como una breve reseña, desafió a Darío de Persia y él impuso el gobierno griego al mundo allí. Toma un papel muy significante Alejandro el Grande. Este Alejandro fue estudiante de Aristóteles allí, fue bien educado en filosofía y política griega. Era un hombre bien culto, preparado. Él ordenó que la cultura griega fuera promovido en cada territorio que él gobernaba. Por eso allí toda la influencia. Ahora, como resultado de esto, el hebreo del Antiguo Testamento allí es traducido al griego. Note aquí. Como resultado de esto, el Antiguo Testamento es traducido al griego, el hebreo al griego. Ahora, esto se convirtió pues en la traducción conocida como la Septuaginta. Ahora entiendes un poco la influencia de Alejandro y toda la cultura griega, ¿sí? Ahora, la mayor parte de las referencias del Nuevo Testamento a las escrituras del Antiguo Testamento utilizan el estilo de la Septuaginta. Esto también debes marcarlo, debes recordarlo. La mayor parte de las referencias del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento usan el estilo de la Septuaginta. Ahora, este mismo Alejandro permitió la libertad religiosa a los judíos, aunque promovía un estilo de vida griego.
Por eso allí también después comienza mucho más adelante, después de Cristo, toda la persecución a los judíos y toda la influencia que había de cultura griega era bastante interesante. En todo este periodo, se gestan, estamos hablando de los 400 años de silencio, se gestan los libros conocidos como apócrifos o también llamados deuterocanónicos. Entonces, en ese proceso se gestan los libros apócrifos. Es interesante, e incluso las culturas romanas, griegas y hebreas comenzaron a mezclarse juntamente en Judea con la utilización de 3 idiomas. Interesante esto, interesante. De allí la idea y el uso del latín también, ¿ves? Griego, hebreo, latín. Comienza allí este movimiento de lenguas y toda la historia que nosotros conocemos y vamos a conocer al hacer el trabajo práctico. Pero, ¿qué otros principios podemos mencionar acerca del Antiguo Testamento? ¿Qué introducción podemos hacer notoriamente importante para nosotros? Ahora, lo que vamos a hacer es tomar ahí una introducción para ver cómo se fue gestando el Antiguo Testamento allí, y cómo podemos descubrir principios importantes al respecto de este maravilloso libro o conocido como el Antiguo Pacto.